Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Mónica Travaglini, soy directora de la Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba y también miembro, integrante y socia fundadora de la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio. Eh, Quiero saludar especialmente a, bueno, Vicky Goicoechea, que es la presidenta de la red, que está aquí presente acompañándonos, y también a Ana Pagliano, que es quien me asiste en la oficina, en el área de formación de la oficina de género. Este evento es posible gracias a un esfuerzo conjunto de estas dos entidades y es lo que permite que mirando un poco entre las personas que están aquí conectadas, tengamos diversas ciudades, tanto de Argentina, de aquí de mi país, como también de otras de Latinoamérica, y de hecho nuestra primera expositora es española, así que creo que tenemos una diversidad de voces que la vamos a poder disfrutar tanto en las presentaciones de las expositoras como al momento de las preguntas y del debate. Así que estamos muy orgullosas de poder presentarles este curso que lleva como título Prueba y Perspectiva de Género. Como ya se puede anticipar, es un título que intenta conjugar dos temáticas que en las últimas 2 décadas han comenzado a tener un desarrollo más importante, ¿no? La prueba, por un lado, una olvidada del derecho procesal, con solamente en su momento relegada a algunas normas sobre el derecho probatorio, pero con muy poco abordaje de los problemas que supone el razonamiento sobre la prueba, de la determinación de los hechos. Y la perspectiva de género, por supuesto, bueno, con la impronta que ha tomado en los últimos años y su transversalidad, que ha hecho, bueno, nos ha llevado a repensar las normas, las prácticas en cada una de las áreas, en cada uno de los espacios en los que tenemos que tomar decisiones. Eh, este curso apunta a la intersección entre ambas temáticas, al punto de contacto. En materia de género se ha trabajado sobre prueba, pero creo yo que todavía trabajarla con las herramientas propias del razonamiento probatorio es uno de los desafíos pendientes. Y a eso es a lo que apostamos en este curso con las expositoras que hemos invitado especialmente y a quienes agradecemos profundamente su participación. Hoy las doctoras Rodríguez Álvarez y Santangelo, cada una por distintas razones con un tiempo valiosísimo que nos dedican, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo sus exposiciones. Sin llevarme yo más tiempo y salir de lo que es importante, voy a cederle la palabra a quien va a moderar ambas exposiciones, una integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres, la doctora Carolina Moreno Borda. Voy a presentar a Carolina. Ella es abogada especialista en Derecho Penal y en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Externado de Colombia. Es especialista en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia, candidata a magíster de razonamiento probatorio de la Universidad de Girona, es magistrada del Tribunal Superior de Florencia Caquetá, ex magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de la Sala de Casación Penal. Tiene una formación específica en argumentación jurídica, psicología jurídica, gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otras áreas. Y tiene un gran interés en temas de razonamiento probatorio, motivación judicial, valoración de la prueba con un enfoque diferencial, herramientas analíticas de la valoración probatoria. Es ponente internacional en materia de derecho penal económico, lavado de activos y mecanismos de recuperación de activos, formadora de jueces, fiscales y defensores, docente invitada. Como verán, vamos a tener que invitar a Carolina para una próxima oportunidad que sea de lavado de activos con perspectiva de género. Seguramente hay mucha tela para cortar allí. Sin ocupar más tiempo, les saludo a todos y a todas y les doy la palabra a Carolina para que presente a las expositoras. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos y en especial a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Córdoba por organizar este curso tan relevante y tan importante en las dinámicas actuales del derecho y del razonamiento probatorio, sobre todo el razonamiento probatorio moderno.
Para mí es un gran placer y un gran honor estar la tarde de hoy con ustedes, el día de hoy moderando lo que van a ser las dos grandes disertaciones de la profesora Ana Rodríguez Álvarez y de la profesora Gisela Santangelo, a quien me honra realmente presentarlas y para mí es un gran privilegio moderar la tarde de hoy este curso. Dando cabida a lo que está programado, para mí es un gusto y un honor presentar a Ana Rodríguez Álvarez, profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Santiago de Compostela, España, doctora en Derecho Procesal por la Universidad de Santiago de Compostela, autora de diferentes monografías, entre otras publicaciones, autora de las monografías de perspectiva de género y prueba del año 2024 y la carga de la prueba en supuestos de discriminación y su regulación en el proceso civil, quien además, aparte de su trayectoria tan destacada, ha participado en múltiples eventos académicos, científicos, estatales, internacionales, mediante conferencias tanto en España como en países de Latinoamérica como México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Italia, Perú, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Portugal. De igual forma, la profesora Ana Rodríguez ha realizado estancias de investigación en las universidades de Pavia, Bolonia, Brescia, en la Universidad Complutense, Carlos III de Madrid, en la Universidad de la República de Uruguay y en el Instituto de Estudios Jurídicos Avanzados de Londres. Profesora Ana, bienvenida esta tarde de hoy y va a ser todo un privilegio escucharla. De igual forma, me complace mucho presentar a la profesora Gisela Santangelo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con magíster en razonamiento probatorio por las universidades de Girona y Génova, así como de igual forma ostenta el mismo grado académico en criminología y sociología jurídico-penal por la Universidad de Barcelona y Nacional de Mar del Plata. La profesora Gisela Santangelo es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de grado en dicha casa de estudio y de posgrado en diferentes universidades de Argentina. Su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente en el Ministerio Público Fiscal de la Nación de Argentina, donde actualmente se desempeña en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. De igual forma, la profesora Gisela ha compilado las dos partes del libro Violencias Sexuales, Género y Sistema Penal, miradas actuales sobre problemas estructurales, publicado por Editores del Sur. Allí participó como autora de los siguientes trabajos: algunas reflexiones sobre la toma de denuncias en caso de violencias sexuales, quién pregunta, dónde se pregunta, qué se pregunta, cómo se pregunta, y los estereotipos sexuales y el subsuelo epistémico, algunos lineamientos teóricos para el razonamiento probatorio desde una perspectiva de género. De igual forma, es integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio. Profesora Gisela, para mí también es un gran honor y un gran gusto escucharlas a las 2 de la tarde de hoy, disertando sobre un tema tan relevante para el razonamiento probatorio. De acuerdo a cómo está diseñado el curso la tarde de hoy, cada una va a tener un término de 30 minutos para hacer su disertación y después abriremos las preguntas al público para resolver cualquier inquietud. Entonces, le doy el uso de la palabra a la profesora Ana Rodríguez para que nos acompañe la tarde de hoy con disertación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Carolina, por tu amabilísima presentación. Mis palabras primeras solo pueden ser de agradecimiento, así que voy a usar parte de esos 30 minutos muy brevemente para destinarlas a ello. Quisiera trasladar mi agradecimiento a la Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba, a la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio, y también, por supuesto, y muy especialmente a mi querida colega Mónica Travalini por la oportunidad que me brinda de estar esta tarde hoy con ustedes. Para mí es un verdadero privilegio, sobre todo hablando de un tema que me apasiona, como es el de la perspectiva de género aplicada al ámbito probatorio. Aunque ya se lo he dicho en privado, quiero reiterarlo en público y también pedir mis disculpas a todos y todas las asistentes, porque desafortunadamente no voy a poder quedarme a toda la sesión, no tendré la posibilidad de escuchar
a mi querida colega, la profesora Santangelo, porque precisamente tengo que participar, ahora mismo estoy en La Plata, en otro evento que se va a desarrollar aquí. Así que bueno, querida Gisela, reiterar mis disculpas y para con el resto de la audiencia. Ahora sí, como no quiero demorar más, comienzo con esos 30, bueno, ya 29 minutos de disertación. Y bueno, como verán del título, y lo había hablado con Mónica en su momento, yo quería poner sobre la mesa algunos debates en materia civil y penal, no sin antes compartir con ustedes algunas ideas previas, ¿no?, de cómo me ubico yo, desde mi modesta opinión, en este ámbito de la perspectiva de género y el derecho. Muy breve para poder entrar en materia. Como seguro que muy bien saben, de un tiempo a esta parte la aplicación de la perspectiva de género en nuestros sistemas de justicia deviene una necesidad incontestable, ¿no? Quedan atrás, o por lo menos deberían quedar, esas falaces ideas de que el derecho es neutro, que es objetivo, porque nada más lejos de la realidad, ¿no? El derecho es fruto de la sociedad que lo crea, y si en lo que al interés de esta charla respecta, la sociedad es androcéntrica, es machista, también lo serán las normas. Y de este modo, esas normas, esas disposiciones, a lo que van a tender es a obviar las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso de las mujeres, y también a reforzar los privilegios de quienes ostentan el poder. No sé si han tenido la oportunidad de leer un ensayo de los años 90, muy famoso y rompedor en su momento, del sociólogo francés Pierre Bourdieu, se llama La dominación masculina. Si no lo han hecho, de verdad que se lo aconsejo vivamente. Algunas ideas que Bourdieu desarrolla en él ahora nos pueden parecer muy obvias, pero en su momento no lo eran. Y a mí me gusta especialmente una frase donde Bourdieu dice que el derecho ha venido a ratificar, ha venido a incrementar las prescripciones y las proscripciones del patriarcado con una suerte de patriarcado público. Es cierto que las manifestaciones más obscenas, ¿no?, de esas sociedades heteropatriarcales han desaparecido de nuestras leyes. Yo estoy pensando en el caso de España y discúlpenme si recurro a mi ordenamiento jurídico más de la cuenta, pero bueno, es mi referencia, ¿no?, el punto desde el que estudio. Hasta no hace mucho existía, por desgracia, el denominado uxoricidio honoris causa, el mal llamado matrimonio reparador, el permiso marital, las prohibiciones de acceso para las mujeres a las carreras judicial y fiscal. Como digo, eso por suerte ha desaparecido. Ahora bien, eso no nos debe conducir a pensar que la desigualdad que está íncita en nuestras sociedades ha sido erradicada del derecho, no ha sido erradicada de las normas, pero tampoco de la aplicación de las mismas. Y por eso creo que hay que atender a estos dos frentes. Como decía Carolina en su amable presentación, la última monografía que he publicado lleva por título Perspectiva de género y prueba. Las cosas que hoy les voy a comentar en estos minutos, bueno, tienen su fuente y muchas más, ¿no?, que se me van a quedar por razones de tiempo en el tintero en ese libro. Y yo en su momento decidí decantarme por la prueba, además de porque es un asunto que desde siempre me ha interesado mucho. Mi propia tesis doctoral versaba sobre la prueba, en concreto sobre la carga de la prueba, porque me acordaba mucho de la frase de Jeremy Bentham que decía que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Es ahí donde se va a jugar, en uno u otro sentido, la decisión final. Me gustaría compartir, en vista de que, claro, no puedo exponerles todas mis ideas sobre esta materia, ojalá pudiera hacerlo, tres cuestiones fundamentales. Dos que tienen que ver con el proceso civil y una más genérica, porque tenía la oportunidad de compartir en conversaciones con Mónica, ¿no?, una realidad que creo que, bueno, con la que estamos de acuerdo, y si no, por supuesto que me corrija, que decíamos muchas veces cuando hablamos de perspectiva de género y prueba, nos centramos en el ámbito penal. Y por supuesto que el ámbito del proceso penal es capital, pero en el ámbito del proceso civil también hay algunas cosas que podemos hacer. Y por eso yo les voy a hablar de las presunciones de paternidad, de la declaración de filiación ante la negativa injustificada a practicar la prueba de ADN. Les voy a hablar de la carga de la prueba en supuestos de discriminación en el proceso civil, y luego ya en un ámbito que abarca tanto lo civil como penal, de la proposición de la prueba, porque también me parece, en mi modesta opinión, que ha sido un ámbito un poco preterido. Cuando hablamos, incluso en el ámbito penal, de prueba y perspectiva de género, cargamos más las tintas en cuestión de valoración, estándares,
práctica incluso, ¿no?, de interrogatorios a las víctimas, y por supuesto que eso es capital, imprescindible, pero me parece que también podemos analizar pasos previos. El primero de los temas que quiero comentar con ustedes, como les decía, es la declaración de filiación por la negativa injustificada a practicar la prueba de ADN. Y para eso voy a tomar como base un artículo de la LEC, pidiéndoles disculpas nuevamente por emplear el español como ordenamiento de partida, pero es al que me dedico fundamentalmente, y porque creo que este ejemplo, que espero y creo que con bastante probabilidad podrán trasladar conclusiones a sus respectivos ordenamientos, muestra cómo a veces esas disposiciones que no tienen perspectiva de género no son tan evidentes, ¿no? Las que son claras, ¿no? Imaginemos que en nuestras leyes tuviésemos una norma que diga: se acepta en los procesos por delincuencia sexual las pruebas que hablen sobre el pasado sexual de la víctima. Bueno, eso es muy obvio, es muy grosero que falta la absoluta perspectiva de género, pero hay otras donde esa falta de perspectiva de género requiere de más matiz. Y este me parece uno de los ejemplos. ¿Qué nos dice la legislación española? En los procesos de filiación, el artículo 767.4 nos dice que la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica, a la prueba de ADN, permite al tribunal declarar la paternidad siempre que se acompañen indicios de dicha paternidad. Habla también de maternidad, pero en la práctica los problemas se generan con las declaraciones de paternidad. De este artículo 767.3 se extraen tres ideas. Primero, que en el proceso civil español no se puede imponer, en este caso a los varones demandados, la práctica de la prueba de ADN. No se les puede exigir. Segundo, que su mera negativa no supone una ficta confesio. En otros ordenamientos jurídicos, si el demandado se niega a practicar la prueba de ADN, automáticamente se decreta la paternidad. No es el caso de España, porque lo que nos dice el precepto es que a esa negativa tienen que ir acompañada de una serie de indicios. El sentir mayoritario en la doctrina y en la jurisprudencia española es que esta norma, que se incluyó por primera vez en el año 2000 con la nueva ley de enjuiciamiento civil, suponía un avance y que conjuga todos los intereses en conflicto. Yo quizás, porque soy un poco contestataria en la vida en general, discrepo, ¿no? Discrepo que esa norma sea adecuada. Me parece que contraría el superior interés del menor y que contraría, y les voy a explicar por qué, exponer mi tesis, la perspectiva de género. A mí ya para empezar hay una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Los sectores mayoritarios en mi país se echan las manos a la cabeza y dicen que, bueno, ¿cómo vamos a obligar a alguien a practicar una prueba? En este caso, la prueba de ADN. Pero si ustedes consultan otras leyes españolas, y les voy a poner un ejemplo de tráfico, imaginemos que yo voy manejando mi auto por la carretera tranquilamente, no estoy implicada en ningún tipo de accidente de tránsito, no he quebrantado ninguna norma de seguridad vial, voy a una buena velocidad, pero me encuentro con un control aleatorio de la Guardia Civil. La Guardia Civil me para y me dice: doña Ana, se tiene que someter usted a una prueba de control de alcoholemia o de drogas tóxicas y estupefacientes. Si yo me niego a practicar esa prueba, según el artículo 383 del Código Penal Español, estoy cometiendo un delito. Un delito por el que me pueden llegar a imponer 1 año de prisión, además de la privación del carnet de conducir. Con esto no estoy diciendo que, bueno, quizás la pena de prisión que prevé el Código Penal Español me parece un poco excesiva, pero entiendo que se obligue a las personas a someterse a las pruebas de control de alcoholemia, porque si no sería muy fácil eludirlas. Pero lo que uso siempre este ejemplo para poner un poco en contraste cómo en realidad todo depende de un orden de prioridades. Alguien no infringe ningún tipo de norma, pero si se niega la prueba de alcoholemia, puede acabar con una pena de prisión. Sin embargo, si una persona es demandada para establecer lo que podríamos considerar, no sé qué pensarán ustedes, pero uno de los vínculos más importantes, como es el de la filiación, ¿no?, si hay una paternidad o no, ahí no es posible. Y si hacemos una propuesta en ese sentido, nos echamos las manos a la cabeza. Para mí, esta regulación, desde luego, no se entiende y encierra una filosofía, además, perversa, porque alguien puede decir: bueno, Ana, pero no pasa nada, porque con que haya indicios unidos a la negativa, se declara la paternidad. Bueno, pero es que
eso puede contrariar la verdad biológica. Probablemente, si un hombre se niega a la práctica de la prueba de ADN, es porque tiene sospechas de que puede ser el progenitor, pero no necesariamente tiene que serlo. Y determinar la filiación conforme a la verdad biológica es importante por muchas cuestiones que van desde lo personal hasta lo patrimonial. Además, pasa algo que para mí es bastante perverso, ¿no? Yo les decía que las personas se echan a veces las manos en a la cabeza y dicen, ¿cómo vamos a obligar a una prueba que incide en derechos fundamentales? Y ojo, yo eso lo tengo muy bien presente. Practicar una prueba de ADN en contra de la voluntad de la persona incide en derechos fundamentales. Por supuesto, bien, hagámoslo con las mismas garantías que aplicamos a los investigados en el proceso penal, con auto del juez debidamente motivado, utilizando la fuerza mínima imprescindible, etcétera, etcétera. Porque recordemos que estamos en el proceso civil, donde hay poder de disposición de las partes, pero el poder de disposición de las partes no es absoluto. Es más, los procesos de filiación son procesos no dispositivos precisamente porque se considera que hay una serie de intereses públicos que van más allá de la cuestión estrictamente privada. Y para que se echen todavía más las manos a la cabeza, conforme a cómo opera el sistema español, resulta que el sistema español, en procesos meramente dispositivos, si estamos discutiendo de un contrato, sí que prevé la adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales. Con lo cual, no me digan que no es una cuestión de orden de prioridades. Les pongo un ejemplo. Aprovecho que veo a mi querida amiga Vicky en pantalla para ponerlo con ella. Imagínense que Vicky y yo tenemos un conflicto por un contrato de compraventa civil sin más. Yo pido como diligencia preliminar que Vicky exhiba ese contrato. Y Vicky se niega. Hay una disposición en el 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española que permitiría al juez civil acordar una entrada y registro en casa de Vicky para obtener ese documento. Eso también incide en derechos fundamentales, eso es un conflicto estrictamente de materia disponible y sin embargo ahí nadie se plantea ningún problema. Pero cuando desde algunos sectores se promueve, oye, en un proceso no dispositivo con interés público, donde hay muchas veces menores implicados, no siempre, porque a veces ejercitan las opciones de filiación siendo adultos, ahí nos echamos las manos a la cabeza. Se perjudica a los menores, se perjudica también a sus madres, que si no se declara la filiación, pues ya, por ejemplo, esos menores no van a recibir una pensión de alimentos y supone una sobrecarga, pero además, por si eso no fuera suficiente, y esa es la tesis que yo defiendo en el libro, se penaliza por la vía de los hechos a las mujeres que se quedan embarazadas en el marco de relaciones no estables. ¿Por qué? Porque imagínense que una mujer tiene un vínculo estable, una pareja de hecho, no es un matrimonio, porque si fuese un matrimonio habría presunción de paternidad, y se queda embarazada. Allí, ante la negativa del varón, lo normal en la mayoría de los casos es que no se generase ningún tipo de problema para determinar la identidad, la paternidad, perdón, porque habría indicios más que suficientes. Convivencia, mensajes, testigos, etcétera, etcétera. Ahora bien, si esa mujer se queda embarazada como fruto de un encuentro fugaz, ¿qué indicios va a tener? Prácticamente ninguno, y la jurisprudencia lo demuestra. Hay un caso que a mí me parece tremendamente llamativo del Tribunal Supremo Español, es el caso resuelto por la sentencia 18/2017, donde no se decreta la filiación por falta de indicios suficientes a pesar de una negativa injustificada. Y se le dice a la madre, usted no tiene indicios. Claro, ¿por qué no tiene indicios? Porque la chica había ido con sus amigas de fiesta durante 3 o 4 días a los carnavales de Tenerife, allí conoce a un muchacho, se queda embarazada de este muchacho y lo poco, el vínculo se termina ahí, y lo poco que puede aportar son las fotografías de que estuvo en Tenerife, los testimonios de las amigas, pero por la propia relación que ellos tuvieron no hay nada más, con lo cual falta de perspectiva de género porque se desprotege a las madres. Como les digo, esto es lo que sucede en el ordenamiento jurídico español, pero probablemente también haya en sus respectivos ordenamientos jurídicos leyes que, como esta, de manera velada o incluso defendidas por la mayoría como favorables a las mujeres, en realidad las están perjudicando, aunque sea de una manera más indirecta que las normas pretéritas. Segunda cuestión que quería comentarles, y ya veo que como siempre voy fatal de tiempo, a pesar de que como española hablo como una metralleta. Muy bien, La carga de la prueba
en supuestos de discriminación. Muy rápidamente. En España se han aprobado a partir del año 2007, no quiero aburrirles con el íter legislativo, una serie de normas. La principal, si lo quieren consultar, sería el 217.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se establece una regla especial de distribución de la carga de la prueba para los procesos civiles en los que se aduzca existencia de discriminación. ¿En qué consiste esa regla? En que la parte demandante no basta alegar la discriminación para que la carga de la prueba recaiga en el demandado, pero en lugar de pedirse la prueba plena, por así decirlo, del hecho constitutivo, para que el onus pase a la parte demandada, basta con la aportación de un principio de prueba, ¿no? Yo siempre digo, utilizo la expresión de las medidas cautelares, el fumus boni juris, una apariencia de buen derecho de que ahí hay algún tipo de situación discriminatoria. Una vez la parte demandante aporta este fumus boni juris, ante una situación de incertidumbre, se va a pedir que el demandado dé una justificación objetiva y razonable. Y si no da una justificación objetiva y razonable, va a perder el pleito ante la situación, por supuesto, de incertidumbre, porque si no, no operarían las reglas de carga de la prueba. Puede que alguno y alguna esté pensando, bueno, nosotros también tenemos el sistema de cargas dinámicas, ¿no? Lo que en España se llama los principios de disponibilidad y facilidad. En España, para nosotros, disponibilidad y facilidad sería el trasunto de sus cargas dinámicas. Sin embargo, para mí, al menos tal y como está articulado en España, no me atrevería a hablar de otros ordenamientos jurídicos que no manejo como el mío, que esté codificada la regla especial plantea una ventaja. ¿Y cuál es esa ventaja? Que la aplicación es imperativa, porque los principios de disponibilidad y facilidad, según el 217.7, son potestativos. Aquí sus señorías están más atados de pies y manos en virtud de la sumisión a la ley. A pesar de las bondades de este tipo de disposiciones, hay alguna más y no solo circunscritas a la discriminación por razón de género, la aplicación práctica es escasísima. Yo cuando preparé la monografía decidí hacer una búsqueda jurisprudencial y si les digo la verdad, solo me encontré literalmente con 5 sentencias que recurrieran al 217.5. Y prácticamente la mayoría, y ya ven, una mayoría dentro de 5 ejemplos, lo emplean por una incorrecta alegación por alguna de las partes. Sí que me encontré arrendamiento de servicios. Tenemos a una doctora que trabaja mediante un contrato de arrendamiento de servicios, no era empleada, en una clínica de medicina estética. Allí prestó su trabajo durante varios años y una vez que finaliza su permiso de maternidad, pues el empleador, el quien la había contratado, porque repito, no era trabajadora, era un contrato civil, de manera unilateral y sin motivo aparente, rescinde el contrato. Claro, si durante años ella había prestado sus servicios, todos estaban contentísimos, vuelve de su baja de maternidad y sin mediar ningún tipo de explicación se rescinde unilateralmente el contrato, bueno, podemos sospechar que se debe a su reciente maternidad. Claro, esta mujer no tenía pruebas de que efectivamente se había producido una discriminación. ¿Por qué? Porque a fecha de hoy quien discrimina no suele exteriorizar los motivos. No, nadie le dijo a esta chica, rescindo el contrato porque eres madre y prefiero a una mujer que no sea madre o a un varón que no ejerza sus responsabilidades, ¿no? Por eso se facilita la prueba, ella aporta esta información, se genera un panorama de aparente discriminación y eso permite que ella, ante la falta de explicación por parte de su empleador, vencer el pleito. Hay otro caso que me encontré que es muy interesante, pero que ya les digo que la mención al 217.5 era incorrecta por una de las partes. Y es un caso que además no tiene incidencia procesal, pero sí de civil sustantivo. Entonces, bueno, aunque me meto en un ámbito que no es el mío, y yo como procesalista suelo respetar mucho la competencia, ¿no? Me parece que también es bueno para ver los casos de discriminación en el ámbito civil sustantivo.
Es un caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una sentencia, la 54/2019. Aquí hay una falta de perspectiva de género, pero no en aplicación de la ley procesal, sino sustantiva. Versaba sobre una usucapión de comuneros de una finca familiar. Tenemos unos progenitores, dueños de una explotación agrícola y ganadera. Esos progenitores fallecen y 3 hijos se quedan en la explotación. Un hijo varón y 2 mujeres. Todos trabajan hasta la fecha de su muerte en esa explotación ganadera, cada uno con diferentes tareas. ¿Quién usucape en concepto de dueño? El varón. Entonces aquí el debate que se da, como digo, no era procesal, sino por qué, si los 3 trabajan en la finca, el varón y las 2 mujeres, quien usucape en concepto de dueño fue él. Para ir ya, porque sé que me quedan, si no he calculado mal, 8 minutos, ¿no, Carolina? Más o menos. Tienes más tiempo si lo necesitas, no importa. Vale, gracias. Pero bueno, no quiero quitar tiempo a las preguntas, muy amable, Carolina. Voy al último punto que os quería comentar. Dentro ya de procedimiento probatorio, detenerme en lo que sería la proposición y la admisión de la prueba. Rige en nuestros sistemas el derecho a la prueba, pero como todo derecho, tiene sus limitaciones. No cabe practicar cualesquiera pruebas que las partes soliciten. Para la admisión de la prueba, como todos y todas sabemos, uno de los requisitos es la pertinencia, esa cualidad que se predica de aquellos medios que tienen como fin probar los hechos que guardan relación con el objeto del proceso. Y yo lo que defiendo en mi monografía es que precisamente en este análisis de la pertinencia es donde podemos aplicar un primer filtro con perspectiva de género. A mí hay una sentencia del Tribunal Supremo Español del año 2021, la número 671, que me gusta mucho porque dice que el deber de los Estados de evitar la victimización secundaria se proyecta no solo en la práctica o en la valoración de la prueba, sino también en la fase de admisión. Y es cierto que el derecho de las víctimas a la intimidad a veces puede ceder o puede verse limitado por intereses constitucionalmente relevantes, ¿no? Como el propio derecho de defensa, que nadie lo va a discutir. Ahora bien, esa cesión o esa limitación tiene que responder a un principio de proporcionalidad. Una persona, por el hecho de formar parte de un proceso penal como testigo víctima, no puede verse despojada, sigue diciendo el Tribunal Supremo, a la ligera de sus derechos. Así que en este análisis de la pertinencia de la prueba podríamos aplicar un primer filtro con perspectiva de género. Les voy a poner un ejemplo práctico de un caso muy famoso en España. Me consta que ha trascendido fronteras. Supongo que la mayoría de ustedes habrán oído hablar de él. Yo al menos siempre que lo comento con mis compañeros de Latinoamérica, a todos les suena, que es el caso de la manada de Pamplona. Por si alguien no ha escuchado hablar en ninguna ocasión de él, básicamente fue un supuesto de agresión sexual terrible, agresión sexual múltiple que una joven de 18 años sufrió en los Sanfermines, la famosa fiesta de Pamplona. ¿Qué sucedió en el caso de la manada de Pamplona que podamos vincular con el análisis de la pertinencia y la perspectiva de género? Que uno de los abogados de la defensa presenta como prueba un informe de un detective privado. ¿Qué hacía ese informe de ese detective privado? Pues 3 meses después de acontecidos los hechos, sigue a la víctima en su vida diaria, hace un informe y además analiza sus redes sociales e incluye el contenido de sus redes sociales. Yo les lanzo la pregunta. Lo que hiciese la víctima 3 meses después en la vía pública, saliendo con sus amigos, en su vida diaria o en las redes sociales, ¿servía para esclarecer los hechos que habían acontecido aquella noche infame en el portal de Pamplona? Desde luego que no. Para lo único que servía ese informe, no he podido acceder al contenido, pero sí de lo que ha trascendido, era para cuestionar la veracidad del testimonio de la víctima con base en prejuicios y en estereotipos absolutamente caducos. Por ejemplo, que si una mujer lleva una vida aparentemente normal después de una agresión sexual, es que está mintiendo. Era para lo único que valía ese informe. Claro, ¿qué tendría que haber hecho en este caso la Audiencia Provincial de Navarra? Ya directamente inadmitir. Sin embargo, hubo una absoluta falta de perspectiva de género y lo admitió. Aunque bueno, luego
creo que intentaron enmendar la plana, por así decirlo, no lo llegaron a emplear como parte del acervo probatorio, no lo llegaron a utilizar y se incluye en la sentencia una declaración diciendo que faltaría más, que la víctima tiene derecho a rehacer su vida y a tratar de normalizarla en todos los aspectos. Como no todo es mala praxis, también tenemos ejemplos de pruebas rechazadas, precisamente, también con interrogatorios hay un montón de ejemplos, pero pruebas rechazadas porque son impertinentes. Impertinentes no solo en un sentido vulgar de la palabra, sino también técnico. Hay un caso del Tribunal Supremo, la sentencia 166-2011, donde la persona, el hombre acusado y condenado posteriormente por un delito sexual, llega al Supremo y dice que se ha vulnerado su derecho a la prueba porque se le había denegado dos que había propuesto. Una de ellas era, bueno, más que prueba, una pieza de convicción, por así decirlo, que era un juego de prendas íntimas de color rojo, que nos puede recordar a un caso que hubo en Perú, el de la tanga roja, ¿no? Pues este hombre pretendió hacer lo mismo, un juego de lencería de color rojo que la denunciante había regalado a sus padres, y con ese juego él pretendía demostrar la relación de confianza, demostrar entre comillas, por supuesto, que existía entre ellos. Y además, otra de las pruebas que se le denegó por impertinente era el boletín de calificaciones de la menor en el instituto, las notas que había sacado en las diferentes materias, porque con ese boletín lo que pretendía demostrar, de nuevo, muy entre comillas, era su carácter rebelde, independiente, prematura en sus relaciones sociales y ajena a los dictados de sus padres. Aquí, por suerte, los tribunales españoles actuaron del modo correcto, denegaron esas pruebas y el Supremo ratificó su decisión porque decía, de nada nos sirve para esclarecer el delito de agresión sexual que se ha cometido. Y luego añade, un boletín de calificaciones no demuestra si esta joven es rebelde, ajena a lo que le dicen sus padres, etcétera, etcétera. Y es más, señala el tribunal con muy buen criterio. Aunque así fuera, ¿qué tiene esto que ver con el hecho de haber sido víctima de un delito sexual? Hay diversos instrumentos internacionales, estoy pensando en el artículo 54 del Convenio de Estambul. Te fue la señal, Ana. Quieren que comentemos en la sesión de preguntas. Un aspecto polémico que se ha producido también en España tiene que ver, me encantará saber la realidad de sus países, con las periciales relativas a la credibilidad de las víctimas. Esto es, tenemos a la víctima de un determinado tipo de delito y las defensas proponen una pericial donde se trate de determinar si su testimonio es creíble o no. Qué casualidad que estas periciales de credibilidad, casualidad por supuesto de modo irónico, no se plantean si una mujer, por ejemplo, interpone una denuncia por robo. Siempre están vinculadas con violencia de género con carácter general, todo tipo de violencia dentro del ámbito de la pareja, agresiones sexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo Español? Pues se muestra, y esto sí que mantiene una línea bastante unánime, reacio a que se admiten como regla general cuando se trata de personas adultas. Esto es, en los tribunales españoles, cuando las defensas solicitan una pericial de credibilidad de la víctima, si la víctima es adulta, lo normal es que se rechace, salvo que excepcionalmente por las circunstancias concurrentes pueda ser aconsejable. Aquí el Supremo lo que nos dice es, si tenemos una víctima que tiene algún problema de tipo psiquiátrico y dentro de su afección pues está como consecuencia la deformación de las percepciones, aquí puede ser interesante, puede ser útil tener el dictamen de un profesional del ámbito de la psicología o la psiquiatría, pero como digo, en supuestos muy excepcionales. Si se fijan, les estoy hablando de las víctimas mayores de edad. En el caso de las menores, la regla general suele ser la contraria. A mí me parece que las más de las veces el recurso a este tipo de periciales no está en absoluto justificado. No digo que en algún supuesto puntual pueda ser útil, pero como digo, creo que no debe ser automáticamente concedida. Ahí voy un poco en línea con el Tribunal Supremo.
Y además, incluso en aquellos casos en donde son aceptadas, el Tribunal Supremo nos dice que hay que ser cautelosos con los resultados, porque desde luego esas periciales no hay suficientes estudios que acrediten que pueden determinar la verdad o la falsedad de un testimonio, y menos en personas adultas que pueden ocultar con mayor facilidad la fabulación. Lo único que nos pueden decir es si concurren o no indicadores de fiabilidad o de falta de fiabilidad. Hasta aquí lo que les he venido contando permitiría la inadmisión de las pruebas con base en la perspectiva de género. Pero creo, y luego no voy a detenerme en los ejemplos porque me iría de tiempo, pero sí les lanzo la idea y si quieren luego les comento alguno en preguntas, creo que la perspectiva de género también puede operar desde otra, y de hecho opera desde otra vertiente, la no proposición de pruebas que son relevantes para resolver la causa. Y en el ámbito penal, el origen de este problema muchas veces viene de atrás, viene de la instrucción. ¿Por qué? Porque los organismos encargados de la investigación penal aplican sesgos, prejuicios y estereotipos que les llevan a no solicitar o a no practicar determinadas diligencias de investigación que, llegado el momento, podrían servir como pruebas determinantes en el proceso. Tenemos casos, bueno, aparte de la paradigmática de campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo cito en mi trabajo Velázquez País contra Guatemala, también Manuela y familia, y en el ámbito europeo hay una del Tribunal de Estrasburgo, que es nuestro equivalente a la Corte Interamericana, que está el PIS contra Italia, y un caso del Constitucional español que para mí es de kafkiano, si me permiten el adjetivo, y con esto ya de verdad que termino. ¿Por qué es kafkiano? Aquí tenemos, por suerte, vino a solventar, ¿no?, a garantizar los derechos de las víctimas, de la víctima, en este caso el Tribunal Constitucional, y decir, ampararla por una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de el derecho a obtener una investigación suficiente y eficaz. Tenemos una víctima de violencia de género, acude a las autoridades, en este caso el organismo encargado de la investigación es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid, un juzgado especializado, con lo cual resulta todavía más llamativo lo que pasó, ¿no?, porque se supone que son personas con una formación en violencia de género, con una sensibilidad. Bueno, por desgracia, no siempre es así. Esta víctima presenta su denuncia. Presenta además unos mensajes donde el denunciado se califica a sí mismo como maltratador y la víctima, dentro del marco que le permite la ley de enjuiciamiento criminal, su defensa se constituye en acusación particular y solicita a su señoría la práctica de determinadas diligencias de investigación. Su señoría deniega todas estas diligencias de investigación. No solo las deniega, sino que decide que de oficio no va a acordar ninguna. Tiene estas dos posibilidades: acordar motu proprio las que estime pertinentes o ella, y además las que las partes le soliciten. Bueno, no hace absolutamente nada. ¿Sabéis cómo resuelve el Juzgado de Violencias número 3 de Madrid? Auto de sobreseimiento, porque no hay elementos suficientes para abrir juicio oral. Y la Audiencia Provincial de Madrid, y por eso digo que es todo muy kafkiano en este caso hasta que llega al Tribunal Constitucional, ratifica esa decisión. Con lo cual, imagínense la situación de indefensión en la que se ubica la víctima. Tenemos dos declaraciones, la declaración de la víctima y unos mensajes. Para mí ya podríamos discutir si eso es suficiente para abrir juicio oral, porque probablemente, en mi opinión, ya lo sea. Pero aun cuando considerásemos que no, le denegamos todas las que pide y no practicamos ninguna. Y luego le decimos, lo siento, pero aquí no hay nada que hacer porque no hay elementos suficientes. Un ejemplo de esa falta de perspectiva de género que lleva a no practicar diligencias de investigación. Les pido disculpas porque sé, bueno, que quizás trasladado muchísima información en muy poco tiempo, pero no quería perder la oportunidad, bueno, de poner algunas ideas que me parecían y que confío en que hayan sido interesantes para ustedes sobre la mesa. Agradeciéndoles la atención, quedo en estos minutos a disposición para lo que puedan precisar. Excelente disertación, Ana. Nos encantó mucho escuchar todas tus opiniones sobre la perspectiva de género en aspectos tan puntuales como la admisibilidad de la prueba, ¿no? Un tema también tal vez muy relevante y al parecer olvidado. Le damos el uso de la palabra al auditorio por si quiere plantear alguna pregunta, lo pueden hacer levantando la manito o escribiéndola en el chat. Quedo atenta a quien quiera hacer alguna pregunta.
Mónica tiene la manito arriba, tienes el uso de la palabra para tu pregunta. Perdón, ahí está. Bueno, en primer lugar, mil gracias, Ana. La verdad que has sido muy clara y has hecho un recorrido por muchos de los temas y como muy bien remarcaba Carolina, al final esta cuestión de la incidencia de la perspectiva de género en la admisión, en proposición y admisión de pruebas, ¿no? Que tal vez es un ámbito más olvidado. Sin perjuicio de eso, y yo soy jueza penal, así que no te voy a perdonar irte, no te voy a dejar escapar de este Zoom sin que nos hagas algunas referencias a algún tópico en materia de valoración de la prueba penal con perspectiva de género que te parezca interesante. Vale. Bueno, muchísimas gracias, querida Mónica. Para mí, los aspectos más interesantes, al menos los que yo tuve la oportunidad de abordar en mi investigación al hilo de la valoración de la prueba, tenían que ver precisamente con esos prejuicios, esos sesgos y estereotipos de género que llevaban a sus señorías, en mi modesta opinión, al menos, a valoraciones alejadas de la racionalidad, ¿no? Por ejemplo, considerar como un indicio de falta de veracidad de la víctima el hecho de interponer la denuncia cuando pasa cierto tiempo, ¿no? Y aquí volvemos un poco a los dobles raseros. Si yo interpongo una denuncia por haber sufrido un robo, mientras lo haga dentro del lapso temporal que la ley establece, nadie se plantea ningún problema. Sin embargo, las mujeres que a lo mejor demoran por la razón que sea, que no soy yo quien para juzgarlas, faltaría más. Hay una multiplicidad de motivos que pueden llevarlas a ello. Es ese elemento, ¿no? Haber denunciado los hechos en lugar de ese día, al día siguiente, al cabo de una semana, al cabo de 3 meses, lleva a algunos órganos jurisdiccionales, o al menos yo me lo he encontrado, a decir, bueno, esto es un elemento que nos puede restar credibilidad al testimonio. Otro de los casos, Mónica, que yo también me encontré y para mí fueron más sangrantes, es el de una sentencia relativamente reciente, una sentencia española del año 2017, es decir, no estamos, eso me parece importante resaltarlo porque no estamos hablando, no, sentencias de hace 40 años o en España de hace 60 años con la dictadura, no, sentencias de antes de ayer, donde uno de los criterios para restar credibilidad al testimonio de la víctima por parte del órgano jurisdiccional era que lloraba poco y se dice en la sentencia y no se les cayó la cara de vergüenza y perdón por ser tan directa. Claro, todo eso lo podemos enlazar, el tema de la denuncia, la cuestión de llorar poco y otros aspectos más que quedarían en el tintero, por supuesto, con la cuestión de la víctima ideal, Mónica, que tú como jueza penal seguro que conoces muchísimo mejor que yo a las víctimas de agresiones sexuales. Parece exigírseles un comportamiento antes, durante y después de la comisión del delito, que si no lo cumplen ya sirve para decir que lo que están diciendo no es cierto. Y yo creo que va sobre todo por ahí. El problema de la valoración, de la falta de valoración con perspectiva de género, tiene que ver con esto. Por ejemplo, el caso de Velázquez Páez, que ahí iría más, la víctima había sido asesinada, iría más enlazado con la instrucción, pero también sobre estos prejuicios y estereotipos. Las autoridades de Guatemala, en un primer momento, hacen dejación de funciones porque consideran que la víctima está dentro del ámbito de la prostitución y las pandillas, cosa que para mí ya, punto número uno, es irrelevante, me da igual. Aunque la víctima hubiese sido prostituta o hubiese estado en el ámbito de las pandillas, de las maras y así, requiere la misma protección y la misma tutela que cualquier otra mujer. Pero además dicen, no, es que era pandillera porque llevaba un aro en el ombligo o porque llevaba unas sandalias. Casos, es que vamos, infinitos. No sé si bueno, conocéis el de Italia, el famoso, el de los blue jeans. ¿Lo escuchasteis alguna vez? En el caso de los blue jeans, era una chica, por si alguien no lo conoce, una joven también agredida sexualmente, había sido por su instructor en la autoescuela
que se consideró, entre otros motivos, que no había podido ser agredida sexualmente porque llevaba unos jeans, unos vaqueros, y aplicaban una máxima de experiencia, que por supuesto no es una máxima de la experiencia real, es una máxima espuria, como diría Tarufo, según la cual una mujer solo se puede sacar unos vaqueros apretados voluntariamente, ¿no? Es imposible quitárselos. Y ahí también a lo que aducía Mónica era la víctima volvió con él en el coche. Si hubiese sido víctima de agresión sexual, no habría vuelto con él. Bueno, es que la víctima estaba en un paraje alejado. Imaginemos, no tenía otra manera de regresar. Y aunque hubiese tenido, eso no le resta credibilidad per se al testimonio. Y lo que dijo la Corte Suprema italiana es, no, ella en realidad no es víctima de nada, todo con base en una serie de estereotipos tremendos. Lo que pasa que como su instructor era un hombre casado, quería ocultar que había mantenido una relación sexual con un hombre casado. Pero bueno, vamos, nos daría para hablar, Mónica, un montón de tiempo más. Gracias. Muchísimas gracias por tu respuesta, Ana. ¿Alguien más quisiera aprovechar esta gran oportunidad para preguntarle algo a la profesora Ana? Sí, Verónica, alzó la mano, tienes el uso de la palabra, Verónica. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición clarísima. Lo único que quería preguntarte es si opinás que esta construcción del estereotipo de la buena y mala víctima en la admisión y en la valoración de la prueba es o tiene como fin disciplinar al género femenino o tiene otro, y además de ese fin, observas otro o podés aportarnos o ilustrarnos con otros. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por tu aporte. Yo creo que fundamentalmente es disciplinar y partir de una concepción monolítica de cómo son las mujeres, de cómo tienen que actuar y distinguir por parte de quien lo aplica en algo que es absolutamente deleznable, como es calificar a las mujeres entre las buenas y las malas mujeres, cosa que el patriarcado ha hecho históricamente, de tal suerte que las buenas mujeres son las que tienen que ser protegidas por el sistema y las malas mujeres las que se alejan de ese estereotipo. Pensemos, no sé cómo era, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Pero en España, hasta hace relativamente poco, las mujeres que ejercían la prostitución no podían ser víctimas, según el sistema, de delincuencia sexual, porque el bien jurídico protegido era el honor y los tribunales lo decían. Como no era la libertad e indemnidad sexuales, sino el honor, las mujeres que ejercían la prostitución no tenían honor. Aquí hay claro, me quedan un montón de cosas que me encantaría compartir con vosotras, pero te apunto una obra que a mí me abrió los ojos, Verónica. Me gusta muchísimo el arte, de hecho precisamente la intervención que tengo dentro de un ratito es sobre derecho y arte, y durante la pandemia me leí cartas precedidas de las actas de un proceso por estupro de Artemisia Gentileschi. Cartas precedidas de las actas de un proceso por estupro de Artemisia Gentileschi. Bueno, quizás os suene, porque además ahora su meme con el cuadro Judith matando a Holofernes es muy famoso, pero Artemisia Gentileschi fue una de las pocas mujeres profesionales de la pintura hasta la llegada de la edad contemporánea. Y hace 400 años, esto lo estoy resumiendo así muy rápidamente, ella fue víctima de una agresión sexual y acabó en un proceso judicial, ella declarando. Y esas actas, como Artemisia vivía en Roma, estados pontificios por aquel entonces, bueno, la Iglesia conservó, como suele conservar, toda esa documentación y se pueden leer. Están publicadas en España, al menos por la editorial Cátedra. Yo leí esas actas, Verónica, y llegué a dos conclusiones. Primero, que el lenguaje jurídico no cambió mucho en 400 años. Tú lees una novela, tú lees El Quijote y lees una novela contemporánea y el lenguaje es diferente. Tú lees esas actas y lees las actas del día de hoy y son más o menos iguales. Y segundo, que buena parte de esos prejuicios y estereotipos siguen vigentes. Claro que hay cosas que han cambiado. Artemisia la sometieron a tortura para ratificar la veracidad del testimonio. Pero las preguntas de la defensa eran: pregúntele usted, señoría, por qué no denunció antes, cosa que enlaza con lo que comentaba al hilo de la pregunta de Mónica. Señoría, ella tiene un interés torticero, quiere dinero,
lleva una vida disoluta. Y cuando yo leí eso, Verónica, dije, ostras, estamos igual que hace 400 años. Y tengo un trabajo, no está publicado en abierto, pero bueno, Mónica tiene mi contacto, mi correo electrónico, os lo puede facilitar, mi correo institucional, si queréis os lo hago llegar, donde cuento un poquito de esto del proceso de Artemisia y lo enlazo con una historia que tiene que ver con el disciplinamiento de las buenas víctimas, que es el caso de Lucrecia. No Lucrecia Borgia, que muchas veces es la primera que nos viene a la cabeza, sino con la Lucrecia de la historiografía romana. Lucrecia es violada y lo que hace, y de hecho sus últimas palabras es que ninguna romana viva invocando, en deshonor, invocando el nombre de Lucrecia, se suicida. Y el caso de Lucrecia se siguió utilizando en la Edad Media, ya con una sociedad plenamente cristiana, porque se consideraba que a pesar de que era pagana, porque recordemos que era romana, a raíz de su muerte se instaura la República en Roma y cae la monarquía, representaba valores que para la cristiandad eran importantes y se crearon categorías jurídicas. Los glosadores, estos de los que estudiamos de la escuela de Bolonia del siglo XI, hablaban, distinguían entre la constricción absoluta y la constricción relativa, basándose en el ejemplo de Lucrecia, en si podía haberse resistido a la agresión sexual o no. Así que bueno, un poco estas ideas para decir, Verónica, que coincido contigo en que es un tema de disciplinamiento y que no es ni de ayer ni de antes de ayer, sino que viene de muchos siglos atrás. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Ana. Ahora le voy a dar el uso de la palabra a Valeria. Valeria, ¿tienes el uso de la palabra para tu pregunta? Hola Ana, ¿cómo te va? Hola, Hola, buenas querida. tardes a todos. Bueno, justo vos sabés que te quería hacer una pregunta de un poco de lo que dijiste en el ejemplo final, sobre las preguntas que le hacían a Artemisa. La idea, viste, vos hablaste de la admisión, Mónica te hizo una pregunta sobre valoración, queda como en el medio ahí la producción de prueba, y en algún punto son las microinstancias un poco importantes, porque son invisibles en alguna medida en la juntar información. Y en otra medida, si uno lo piensa en términos de los juicios, de las audiencias orales o los contradictorios, la dinámica hace que sea tan rápida y además uno hace ciertas concesiones para no entorpecer el testimonio, que no puede, por ejemplo, pasarse cuestionando preguntas si estuviera en la defensa o tratando de proteger bajo cualquier rol los intereses de una víctima en orden a sus derechos y a lo que puede ser objeto del proceso judicial y aquello que no. Entonces, ¿cómo más o menos funciona esto en España? Si hay algunas reglas, normas que regulen esto de manera explícita, o si se delega en general en tribunal como la administración del interrogatorio. Y la otra cosa es, esto también como respecto de cómo se junta información, si frente a un caso de falta de información, tú conoces algo sobre ejercicio de poderes probatorios, como medidas que nos pueden proveer en algunos procesos no penales, o por ejemplo acá en el proceso penal es la reapertura del debate. Tal vez pasó todo el debate y lo reabren porque falta algo o algo es inconcluso. Un poco pensándolo que estamos en un contexto de un caso de género. Pues muchísimas gracias, querida Vale, por las preguntas y los aportes. Me da mucha alegría verte y saludarte, aunque sea vía online. Bueno, con respecto a la práctica, os cuento, es otro de los temas que abordo en la monografía y aquí básicamente sí que hay ejemplos y ahí suministro varios de interrogatorios. Se aplica el criterio de la pertinencia, ¿no? Porque la pertinencia no es un primer filtro solo para la admisión o inadmisión de la prueba. También opera en los interrogatorios para cada una de las preguntas y así se aplica en el sistema español. Es decir, por ejemplo, convendréis conmigo que la testifical de la víctima siempre es pertinente, ¿no? Es probablemente la prueba más pertinente. Ahora bien, que la prueba sea pertinente no significa que todas y cada una de las preguntas que se le hagan lo sea. El Tribunal Supremo Español se ha pronunciado en varias ocasiones sobre
preguntas que se han considerado impertinentes. Recuerdo ahora una de memoria, ¿vale?, donde se le preguntaba a la víctima por parte de la defensa cómo se había lavado los genitales después de la agresión. Pues lógicamente no había lugar. A otra víctima se le preguntó si ejercía la prostitución y el tribunal también prohibió que se contestase esa pregunta. Así que tradicionalmente se viene aplicando, hay excesos, hay incorrecciones, por supuesto, no digo que sea ideal, pero hay ejemplos también de buena praxis. Es más, hace unos años hubo un caso que se llamó La Manada, no la de Pamplona, sino otra posterior, la de Sabadell, donde el Ministerio Fiscal hizo unas preguntas muy impertinentes que fueron admitidas por el tribunal y el revuelo que se montó, ¿vale? Pero a nivel nacional se abrieron los telediarios con aquel interrogatorio. Bueno, comunicados de la Asociación de Mujeres Juezas de España, etcétera, etcétera. Así que sí que se aplica ese criterio de la pertinencia desde hace mucho tiempo a las preguntas. Hay una disposición relativamente nueva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora me tienes que disculpar porque de memoria no la recuerdo, pero te busco el número entre los 1000 artículos. No me acuerdo el número exacto, pero en el interrogatorio dice que el presidente del tribunal, como regla general, un poco en la línea del Convenio Estambul y de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional, como regla general no se van a admitir preguntas que se refieran a la intimidad de la víctima, antecedentes sexuales, etcétera, etcétera. Solo muy excepcionalmente y con un análisis pormenorizado, porque para el caso concreto pueden ser necesarias. Así que sí que tenemos un anclaje normativo. Con respecto a los poderes probatorios, bueno, esto es un gran problema en España, al menos para mí lo es. El juez español está bastante atado de pies y manos. En los procesos no dispositivos sí que tiene la capacidad de practicar prueba de oficio, pero en los no dispositivos no tiene ningún tipo de facultad. Yo no estoy de acuerdo, de hecho mi próxima investigación va un poco en esa línea, las facultades probatorias del juez civil, porque creo que tendrían que ser más amplias, pero a día de hoy son esas. Y un poco pasa lo mismo con el proceso penal. Hay una norma perdida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal española que parece dar a entender que sus señorías, ¿no?, cuando están enjuiciando, tienen la posibilidad de acordar prueba de oficio, pero ya te digo que eso es excepcional y que después de la audiencia directamente se va al dictado de la sentencia y si hay algún tipo de duda se aplica la regla de juicio. No habría más posibilidades. Bueno, Muchas gracias. Ahora, muchas gracias, profesora Ana, por su disertación. Gracias Fue a vosotras. grandiosa, muchísimas gracias. Ahora le damos el uso de la palabra y la bienvenida a la profesora Gisela Santangelo. Tienes el uso de la palabra, Gise. Es todo un gusto también escucharte. Bueno, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Yo voy a compartir pantalla. em, eh, a ver si... Espérenme un segundito. Ahí, Ahí se ve perfecto. a ver, ¿ustedes ahí están viendo la vista del moderador o están viendo la presentación normal? La presentación normal. Listo, porque tengo un problema con las proyecciones y bueno, nada. ¿Están viendo pantalla completa la presentación? Sí, se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, en primer lugar, agradecerles, como les decía, a todos y a todas por estar acá, a la Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Magistradas de la Provincia de Córdoba y a la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio por la organización. Particularmente le quiero agradecer también a Mónica
Travalini por haber articulado estos espacios y haber logrado la gestión de este evento que, bueno, nada, le agradezco por la invitación y además por haber generado este espacio de debate, me parece súper enriquecedor. A Ana por su exposición que me resultó súper interesante. Así que bueno, nada, les agradezco y vamos a hablar, perdón, justo me había entrado un mensaje urgente, pero ya está. Disculpen la distracción en ese sentido. Bueno, mi exposición, hoy les voy a hablar sobre el concepto de injusticia epistémica, acuñado por la filósofa Miranda Fricker, y su impacto en los procesos judiciales, especialmente en los casos de violencias sexuales. Como soy abogada, un poco ahí mi formación la describía Carolina, yo soy abogada con formación en sociología jurídico-penal, entonces siempre me acerqué con cierta curiosidad a la filosofía y a la sociología, porque considero que para entender los procesos judiciales, la administración de justicia y todo lo que rodea o orbita sobre estos procesos, es fundamental que entendamos cómo estamos haciendo las cosas, para qué se hacen y por qué se hacen de determinada manera. Por eso creo que un abordaje interdisciplinario de ciertos problemas nos puede dar mejores respuestas que cuando lo hacemos exclusivamente desde una disciplina. Por esa razón es que considero que ciertos lineamientos resultan fundamentales para abordar los problemas que nos aquejan en el marco de los procesos judiciales. Perdón. Por eso es que me interesa reflexionar sobre ciertas herramientas conceptuales, como es el caso del concepto de injusticia epistémica y sus derivaciones en el marco de los procesos judiciales, tanto para pensar herramientas que puedan contribuir a reducir decisiones erróneas o arbitrarias, como también para mejorar el trato hacia las personas que transitan un proceso judicial. Y creo que estas dos cuestiones, a mi criterio, están muy ligadas. El trato de las personas, de los testigos, de las víctimas, de las personas acusadas en el marco de un proceso judicial está íntimamente relacionado con, bueno, la producción de prueba que tengamos, las prácticas probatorias que se hagan y los resultados que obtengamos de todo eso. Entonces creo que ahí es importante, a veces parece que el trato, cuando hablamos del trato adecuado o garantizar el acceso a la justicia, pareciera que fuese una cuestión que es vinculada a los derechos humanos, pero que también tiene un impacto en cómo se va a desarrollar ese proceso judicial. Y ahí que es relevante también en el ámbito del razonamiento probatorio, de la práctica probatoria, de la actividad probatoria, preocuparnos porque estos procesos judiciales se realicen de determinada manera, cumpliendo con ciertos estándares y garantías de derechos humanos. Bueno, como les decía, bueno, la injusticia epistémica les cuesta un poco para que sepan por qué me interesé o me empecé a acercar a estos conceptos. Y tiene que ver con mi trabajo. Como les decía, soy abogada, trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina y mayoritariamente con casos de violencia sexual. En la práctica profesional advertí serios problemas en la recepción de testimonio. Más allá de las discusiones, digo, esto no es algo nuevo, sino que históricamente, digo, o desde hace mucho tiempo, por suerte, venimos problematizando sobre la falta de perspectiva de género en el marco de los procesos judiciales. Me interesé siempre mucho por la práctica, por la instancia de investigación de los hechos de violencia sexual, antes de cualquier instancia de valoración probatoria. Y advertía serios problemas en la recepción de los testimonios. Relacionados sobre todo, digo, para mencionar algunos, con preguntas estandarizadas, como si se tratara de un caso de un robo de celular en la vía pública, o sea, recurrir a las mismas preguntas o indagaciones sin tener en cuenta el contexto de los hechos que se están denunciando, o tratar de relevar cierta información que podría ser relevante en este tipo de casos, preguntas que no indagaban justamente sobre el contexto de los hechos. Por ejemplo, en casos de acoso sexual laboral, que no se pregunte sobre
el ambiente laboral, la relación entre las partes, el tipo de vínculo jerárquico o cuál era el tipo de contexto en el que se desarrollaron estos hechos. Preguntas enfocadas, esto ya Ana lo ha mencionado, digo, hoy en día está como bastante debatido el tema vinculado a que ciertas preguntas que no tienen nada que ver con los hechos, pero que existían y están presentes, incluso hasta el día de hoy, que estaban enfocadas por ahí con el comportamiento sexual previo de la víctima, su vestimenta al momento del hecho, o bien enfocadas en la violencia física, omitiendo otros escenarios coercitivos o conductas que impliquen algún tipo de aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, digo, y que no se relevan, solamente se dedican a preguntar sobre pruebas físicas. Y también esto en ciertos contextos de ciertas testimoniales, digo, observar ciertos comentarios, incluso off the record, prejuiciosos sobre, bueno, ¿por qué no viniste antes a denunciar? Bueno, ¿qué pasó? Digo, como todas cosas que resultaban prejuiciosas y que alejaban a las personas de realizar una denuncia o que les generaba cierta sensación de alerta y de hostilidad frente a un trato prejuicioso hacia su testimonio. Y después esto obviamente repercutía en las diferentes fases del proceso, también incluso en la valoración de la prueba, porque su testimonio se veía menoscabado, su palabra cuestionada de una forma prejuiciosa y plagada de estereotipos de género. Entonces esto me lleva a preguntarme cómo podemos mejorar el proceso de recepción del testimonio. No digo poniéndonos en el momento inicial de un caso. Y fue ahí cuando en el año 2019 me encontré con el concepto de injusticia epistémica y comprendí que podía ser una herramienta poderosa para repensar el proceso penal. La noción de injusticia epistémica sigue en constante evolución. Esto lo vamos a ver. Yo, por razones de tiempo acotados, me voy a dedicar a dar ciertas definiciones y conceptos básicos acuñados por la persona que ha traído este concepto a debate, que es Miranda Fricker, pero después sus conceptos han sido redefinidos o delimitados, incluso puestos en discusión por diferentes autores y autoras y por razón de tiempo no voy a poder dedicarme a eso, pero sí mencionaré algunas de estas cuestiones que tienen relevancia porque justamente fueron pensadas para el marco de los procesos, puntualmente para el marco de los procesos penales. Entonces, me parece interesante presentar las nociones básicas de injusticia epistémica, sus variables fundamentales y algunas observaciones que se han hecho que justamente tienen relevancia para los procesos judiciales. Me parece interesante también acá destacar que el hecho de que se siga repensando el concepto, que se siga trabajando y que se siga discutiendo, demuestra su capacidad de expansión, este constante movimiento en el que se encuentra, que no es un movimiento, un concepto estático, sino que se va expandiendo desde su marco inicial, que fue el aportado por Miranda Fricker, bueno, muestra el potencial que tiene hacia futuro. Y por eso me parece relevante e interesante que ponerlo en discusión, sobre todo en el marco de los procesos judiciales y en lo que a mí más me interesa, en el marco de los procesos judiciales relacionados con casos de violencia sexual. Entonces, como les decía, por cuestiones de tiempo, vamos a enfocarnos en la noción de injusticia epistémica y sobre todo en la injusticia testimonial, teniendo en cuenta estos aportes de relevancia a la hora de pensar el concepto en el ámbito de los procesos judiciales. Por eso voy a hacer una breve explicación del concepto de injusticia epistémica, de sus variables injusticia testimonial y injusticia hermenéutica. Y después abocarnos un poco más a los casos de injusticia testimonial en los casos de violencia sexual. Y tratar de mostrar, bueno, cuáles son los estereotipos, prejuicios que afectan la credibilidad de los testimonios y qué consecuencias institucionales pueden producir. Para eso voy a traer ciertos casos de la Corte Interamericana y después tratar de pensar, que debatamos juntos, bueno, qué acciones podemos pensar a partir de estos conceptos para mejorar la administración de justicia, de los procesos judiciales en este tipo de casos. Bueno,
Como les decía, Miranda Fricker es una filósofa inglesa, desarrolló la categoría de injusticia epistémica, que se refiere al prejuicio causado a alguien debido a su condición específica de sujeto de conocimiento. La autora señala que existen dos formas de injusticia epistémica. Por un lado, la injusticia hermenéutica y por otro lado, la injusticia testimonial. La noción desarrollada por Fricker se refiere a la injusticia que ocurre cuando una persona o un grupo de personas es perjudicada o perjudicado en su rol de conocedor, es decir, en su capacidad de comprender, de generar conocimiento y participar en en su intercambio epistémico. Tal como señalan Alessandra Villano y Vladimir Chorny en un trabajo sobre injusticia epistémica, en el marco de una compilación sobre epistemología feminista, que refieren que la injusticia epistémica es un tipo de injusticia social que implica una forma radical de desigualdad en el ámbito de la comunicación y una forma de discriminación directa o indirecta sobre personas que son excluidas de las prácticas de producción del conocimiento. Como les decía, la propia Miranda Fricker fue realizando ciertos ajustes a su propia teoría y uno de ellos fue que la autora señaló que la injusticia epistema engloba dos tipos de injusticia, la distributiva y la discriminatoria. Por razones de tiempo, hoy nos vamos a enfocar en la injusticia discriminatoria, que es la que se refiere a la discriminación que se produce cuando alguien sufre una degradación o perjuicio en su condición de sujeto epistémico, y que justamente la injusticia testimonial y la hermenéutica, que es la que vamos a pasar a analizar, son las que se encontrarían como subdivisiones dentro de esta injusticia discriminadora. No sé si alguien habilitó el micrófono. Bueno, pasamos... Entonces, pasamos de la injusticia epistémica en sus variables de injusticia discriminadora e injusticia distributiva, y dentro de la injusticia discriminadora estarían la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. La injusticia hermenéutica se refiere a las desventajas, la desventaja injusta que sufre una persona en la comprensión de sus experiencias sociales debido a las brechas en los recursos de interpretación colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, específicamente la injusticia hermenéutica se da al marginalizar a los grupos sociales, impidiéndoles contar con conceptos u herramientas interpretativas para darle sentido a sus experiencias porque se les impone las del sistema dominante. Por ejemplo, Fricker menciona las desventajas que padecían las víctimas de acoso sexual cuando este concepto no existía en los recursos interpretativos colectivos. Incluso actualmente, y esto es acá lo que me interesa, o sea, estamos hablando de que no se conocen o no tenemos las categorías conceptuales desde las cuales abordar ciertos problemas, o las que tenemos están concebidas desde una perspectiva androcéntrica que no nos permite ponerle el nombre o comprender o interpretar incluso ciertas acciones de una manera adecuada que recepte la vivencia y la experiencia de estos grupos sociales marginalizados. Por eso me parece muy claro el ejemplo de acoso sexual que señala Miranda Fricker. En otro trabajo, una colega, Diana Fuscar, se refiere a los femicidios que ocurrían en los años 80 previo a la existencia de la categoría de femicidio, o sea, cuando no teníamos los recursos nominales para poder definir ciertas conductas de determinadas maneras. Pero esto también se da en el plano interpretativo. ¿Qué quiere decir? En los casos de violencia sexual y particularmente en los casos de violación sexual, tanto en diferentes códigos penales que tienen como una forma de definir bastante controversial la violencia sexual o la violación sexual, pero también en las interpretaciones dogmáticas que se hacen de esos casos. Y esto puede ser considerado un caso de injusticia hermenéutica. ¿Por qué? Bueno, porque existen fuertes creencias que asocian la violencia sexual. Diego Burgos tiene habilitado el micrófono. No sé si se puede silenciar o... Gracias. Bueno, ¿por qué? Porque existen fuertes creencias de que la violencia sexual, por ejemplo, solo existe cuando se comete con fuerza o con violencia física.
Bueno, allí, como sabemos, se omiten otros escenarios en donde con extrema frecuencia suceden episodios de violencia sexual. Por ejemplo, en el marco de las relaciones de pareja, de matrimonio, vínculos intrafamiliares, relaciones laborales, instituciones penitenciarias, entre otros. Y justamente muchas mujeres, esto afecta en muchos casos a muchas mujeres que incluso no logran, que son víctimas, por ejemplo, de violencia sexual en el marco de relaciones matrimoniales, por ejemplo, pero no tienen las herramientas conceptuales para poder entender que eso es una violación. Porque todo el tiempo, se insiste, bueno, por ejemplo, estas creencias de que la violencia sexual en el matrimonio no es tal, no debería ser tal. Esto hago un asterisco, me parece interesante. En las últimas semanas en Argentina hubo un caso de trascendencia pública de una actriz que denunció a su exmarido por violencia sexual, al cual lo condenaron. Y este es un caso bastante llamativo porque era una relación sexual en el marco de un matrimonio de varios años, con hijos en común, y gran parte de la discusión tuvo que ver con el consentimiento en el marco de esa relación de matrimonio. Y bueno, y en el caso lo han condenado justamente por entender que sí se había cometido violencia sexual y actos de violación sexual. Entonces, el problema de no tener ciertas categorías también afecta en la percepción de los grupos sociales marginalizados, porque no tienen las herramientas conceptuales para poder explicar o entender que ciertas situaciones pueden tratarse de actos discriminatorios o vulneraciones a sus derechos. Por eso es importante hoy en día, en la actualidad, discutir o debatir sobre ciertos conceptos, como es el caso del consentimiento sexual y de otras definiciones en torno a los casos de violencia sexuales, para tratar de presentarlos o pensarlos desde una perspectiva de género, por ejemplo, que nos ayuden a pensar estos casos desde una perspectiva de derechos humanos, que entienda realmente el fenómeno, cómo se produce y de qué manera se tiene que abordar. La injusticia testimonial, por otro lado, es aquella que se produce cuando los prejuicios llevan a la persona oyente a otorgar a la palabra de una persona hablante un grado de credibilidad disminuido. Para Fricker, un caso de injusticia testimonial sería el de la policía que descree de las palabras de las personas negras. Dice, el prejuicio que opera en la injusticia testimonial es el estereotipo prejuicioso identitario negativo. Ahí en la diapositiva yo les menciono la definición que presenta Miranda Fricker sobre esto que entiende como estereotipo prejuicioso identitario negativo, y se lo define básicamente como este estereotipo que se entiende como una creencia negativa y generalizada sobre un grupo social vinculado a ciertos atributos que persiste debido a la carga emocional que le otorga quien la sostiene y que por ello tiende a resistirse a la evidencia contraria, a la prueba contraria respecto a esa creencia que sostiene. Ejemplos de casos de injusticia testimonial, me parece, bueno, casos de mujeres y personas LGBTI víctimas de violencia sexual debido a estereotipos de género, se desconfía de su relato. Casos de mujeres trans acusadas de narcotráfico, en muchos casos se asume la culpabilidad debido a estereotipos relacionados con su identidad de género, su situación económica, se intersecta con muchos casos de situación de migración, de marginalidad, en lugar de buscar pruebas sólidas. Entonces se ignora cualquier ejercicio defensivo en donde se exponga alguna situación incluso de explotación, coerción o de trata y se avanza sobre su acusación. Casos de personas privadas de su libertad que denuncian violencia institucional, se tiende a minimizar sus relatos bajo la creencia que lo hacen para obtener beneficios en la cárcel o porque se naturaliza la violencia en espacios de encierro y por ende deben tolerarla. Casos de niños, niñas y adolescentes que se cree que no saben lo que dicen, que exageran, que son manipulados. Y también incluso prejuicios sobre personas adultas, sobre personas adultas mayores. Por ejemplo, van a hacer un reclamo por un error en el cobro de su pensión o jubilación y no se les cree porque asumen que se confunden por la edad. Bueno, todos estos descuentos de credibilidad que el oyente le otorga al hablante por
determinados prejuicios o estereotipos prejuiciosos tienen un impacto negativo, y sobre todo en los casos, en los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque digo, dependerá de quien escuche el testimonio, cómo se ha abordado, qué preguntas se hagan, qué otra información no se releve, y esto después impactará a lo largo de todo un proceso judicial o administrativo también, porque recién cuando hablaba de los casos de violencia institucional, pensaba ciertos sumarios administrativos donde se toman declaraciones testimoniales o se toman y se hacen investigaciones internas y, bueno, los problemas versan sobre las mismas condiciones. Y como les decía, hay ciertos ajustes que, digo, estos conceptos que propone Miranda Fricker fueron discutidos y batidos por distintos autores y autoras, y me interesan señalar ciertos aportes de Jennifer Lakey, que ella desarrolló el concepto de injusticia epistémica agencial. Resumidamente, la autora propone dicho concepto para probar a abordar los problemas específicos de la injusticia epistémica dentro de los procesos penales. En un primer momento se pensó para los casos de falsas confesiones y luego fue expandida a otras interacciones, como el caso de testigos oculares dentro del sistema criminal. Esta terminología que ha elegido la autora se refiere a un tipo de injusticia testimonial que ocurre cuando la agencia epistémica del hablante es neutralizada mediante el uso de técnicas como la manipulación psicológica, la coerción, el trato degradante o la tortura. Se impide que actúe como sujeto epistémico y bajo presión el sujeto termina declarando lo que los fiscales quieren que digan. Una vez que recupera su autonomía y se le restablece su agencia epistémica, el sujeto se retracta y de lo que informó anteriormente, y esto no es relevado. Esto también hay que tener en cuenta que muchos de los casos que releva Jennifer Lakey están vinculados con que, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertos manuales o directrices de cómo obtener confesiones y bueno, la problemática que tiene que es institucionalmente se prevén ciertas herramientas para la obtención de confesiones que resultan ciertamente polémicas en algunos aspectos, y por eso llama la atención cómo el diseño institucional puede generar ciertas injusticias epistémicas. El mismo proceso de diseño institucional puede generar ciertas injusticias epistémicas sobre la persona que es acusada de un delito o investigada o también víctima. Justamente es a partir de los aportes de Lakey que Fricker realizó ciertos ajustes a su teoría. Y así construyó la idea de injusticias testimoniales institucionalizadas. Y su objetivo es resaltar el papel de las instituciones en la consolidación de la injusticia agencial en el sistema de justicia. De esta manera, resiste que el foco se ponga sobre las prácticas individuales como el principal problema a resolver y justamente de forma contraria colocar el foco en la práctica institucional. También me parece que, no sé cómo vengo de tiempo, así que no me quiero explayar, pero acá es interesante una discusión. En realidad, ciertos ajustes que realiza Lakey tienen que ver con que al principio Fricker no veía, cuando hablamos de descuentos de credibilidad, hubo algunos planteos sobre, bueno, las injusticias epistémicas que generan excesos de credibilidad. Cuando a una persona se le otorga mayor crédito por razones que por ahí en el caso concreto no debería tener. Pero para ella, para Fricker, en un primer momento, el exceso de credibilidad no generaba un problema en sí, porque no generaba un daño a la persona que le crean de más. Cuando Lakey trabaja estos temas en el marco de los procesos judiciales, en el marco de los procesos penales, dice, bueno, acá sí hay un problema porque el exceso de credibilidad sobre una persona puede generar un impacto negativo respecto de la otra persona. ¿No? En el caso de violencias sexuales, el descuento de credibilidad sobre la víctima o el exceso de credibilidad en el acusado puede generar un descuento de credibilidad en la víctima, y cómo esto generaba un problema. Y me parece también interesante todo esto para contar algo interesante que plantea Lakey de los excesos de credibilidad, por ejemplo, en los casos de retractaciones de violencias sexuales. Dice, bueno, por los mismos estereotipos prejuiciosos que a las mujeres no se les creen cuando van a hacer una denuncia por violencia sexual, cuando se retractan hay un exceso de credibilidad en esas retractaciones, básicamente por los mismos estereotipos, porque desde el vamos se cree que una mujer miente, de que esa denuncia la hace para
obtener un beneficio, por despechada, por los mismos mitos que bueno, se han ido relevando a través de diferentes trabajos de diversas feministas que digo, conocemos, son ampliamente difundidos. Bueno, muchas veces son estos mismos mitos y estereotipos los que afectan al momento que la persona se la denuncia, pero al momento también que se retracta, sin hacer una indagación seria sobre esa retractación. Y como les decía, en los casos de violencia sexual, las personas victimizadas suelen enfrentarse a múltiples obstáculos, los cuales las afectan en su participación del proceso. Muchas barreras tienen que ver con circunstancias del entorno, pero otras pueden relacionarse con el propio funcionamiento del sistema judicial. Entonces, acá ya nos adentramos en la situación de los casos de injusticia testimonial en los casos de violencia sexuales. Vemos que desde el vamos hay ciertas dificultades para presentarse y acceder a un proceso judicial. Muchas veces tienen que ver con el entorno social, el temor a ciertas represalias, la sensación de culpa, la responsabilidad, la autorresponsabilizarse porque saben que si denuncian muchas veces se va a poner sobre ellas el foco, pero también justamente por el tratamiento del propio funcionamiento del sistema judicial. Entonces, por eso me parece que resulta relevante comprender que las injusticias epistémicas generan un problema grave, justamente cuando se tratan que provienen del proceso judicial, ya que no tienen que ver tanto con un problema de la esfera individual, de la persona, o de quien escucha un testimonio, sino que tiene que ver con el diseño de un proceso judicial y de los operadores que trabajan en ese sistema de justicia. Creo que poder ponerle nombre y empezar a identificar estos estereotipos prejuiciosos desde el vamos, desde el momento inicial que escuchamos un testimonio, en los casos sobre todo de violencia sexual, me parece que ya nos permite ir pensando cómo tratar de resolverlo, tratar de reducir este tipo de prejuicios o prácticas prejuiciosas que afectan tanto el testimonio como la investigación judicial y la resolución del caso a posteriori. Para eso me parece clave empezar a denominar esto como un problema de injusticia epistémica, como un problema de injusticia testimonial y tomar decisiones al respecto. En ese sentido, en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, en su protocolo de comunicación con víctimas de violencia sexual, aplica el concepto de injusticia testimonial respecto a las mujeres, la población LGBTI y las víctimas de violencia sexual en general, mencionando la victimización y estigmatización y cómo esto ha sido un obstáculo permanente para el acceso de justicia. Digo, esto de empezar a ponerle nombre a esta problemática me parece valioso, sobre todo en términos institucionales. Y justamente esto se ve muy bien reflejado en el marco de los procesos judiciales, se ve en el marco de las resoluciones de la Corte Interamericana, que dieron cuenta de la reafirmación de estereotipos y de los descuentos de credibilidad que operaron sobre víctimas y familiares en casos de violencia sexual, por ejemplo. No sé cómo vengo, Carolina, con el tiempo. Ya estoy cerrando igual, ¿eh? Estás bien de tiempo. Tendrías como 10 minutos más. Ah, bueno. Me calmo entonces. Eh, bueno, bien. En distintos fallos de la Corte Interamericana se resalta la falta de formación en perspectiva de género entre los operadores judiciales, así como también la persistencia de estereotipos de género que afectan la credibilidad de las víctimas. Justamente la Corte Interamericana lo que señala es que la vigencia de estereotipos que restan credibilidad, sumado a los altos índices de impunidad en casos de violencia por motivo de género, disuaden a la persona de denunciar o de continuar adelante con el proceso. Muchas veces, los casos de retractación tienen que ver con eso, aunque no exclusivamente ni únicamente, es una situación
compleja, que hay que analizarla caso por caso, pero muchas veces tiene que ver con esto y no es un factor que se suele relevar o tomar en consideración a la hora de decir, bueno, ¿por qué esta persona no quiere seguir adelante o no el caso? Sí me parece interesante mencionar el caso de Azul Rojas Marín y otra versus Perú. Me parece que esto es claro para entender bueno, cómo se expresa la injusticia testimonial en un proceso judicial. Bueno, acá me parece clarísimo porque en un momento la fiscal le expresó a la víctima, bueno, si vos sos homosexual, ¿cómo te voy a creer? O sea, textual, directamente dijo, yo por tu orientación sexual no puedo creerte, y de esta manera, si la acusación no descree directamente del testimonio de la víctima, bueno, es muy difícil proyectar una investigación eficiente a futuro. De hecho, durante la fase investigativa se realizaron expresiones relativas al comportamiento sexual previo de la víctima. Por ejemplo, en el examen médico se incluyó información sobre la frecuencia de las relaciones sexuales que mantenía y la edad desde la cual era sexualmente activa. Además, la Corte Interamericana identificó como estereotipos de género las siguientes preguntas que se hicieron a una víctima de violencia sexual. Si se masturbaba, la frecuencia en la que mantendría relaciones sexuales, la edad desde la cual era sexualmente activa, el número de parejas sexuales que había tenido, si ha practicado sexo oral, si ha visto pornografía, si ha tenido relaciones con personas menores de edad, bueno, entre otras preguntas. La Corte, esto me parece relevante porque la Corte aclaró que si bien esos estereotipos no fueron expresamente utilizados al momento de tomar la decisión del sobreseimiento, la sola formulación demuestra que las denuncias de la víctima no se estaban considerando de forma objetiva. Bueno, esto pasa mucho también, lo pensaba antes cuando la escuchaba Ana, de que ya ciertas preguntas que condicionan ciertas respuestas o la mera formulación presentan serios problemas de estereotipos prejuiciosos. Pero después, al momento de la valoración de la prueba, ciertos recortes que se hacen de esos testimonios, los testimonios que se eligen, las partes de los testimonios que se eligen, presentar, aun cuando no se mencionen valoraciones con estereotipos de género, aunque no se diga nada, pero solamente se recorte y se mencione de determinada manera, también demuestran que esos estereotipos impactaron en la resolución del caso. Ya no fueron dejados de lado, no fueron desentendidos por el juez o por la jueza al momento de resolver el caso. Entonces, el problema que se presenta de forma inicial con la recepción del testimonio, con la escucha de ese relato, demuestra que esto persiste durante todo el procedimiento. Incluso algo que decía Ana, que preguntaba en su exposición sobre los test de fabulación, no sé si lo dijo en estos términos, pero ella habló de los peritajes psicológicos para ver si la persona, si la víctima fabula. Bueno, en Argentina, sobre todo quienes trabajamos, yo trabajo en el ámbito nacional dentro de la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito federal, y es muy común que cuando una mujer denuncia violencia sexual, se mande al cuerpo médico forense para que se le haga un peritaje conocido como test de fabulación, para ver si es verosímil su relato, si está diciendo la verdad o no. Lo cual, coincido plenamente con Ana, esto demuestra que, no es que una persona va y denuncia un robo de un celular y le hacen ese peritaje, sino que el hecho de que se haga exclusivamente para los casos de violencia sexual demuestra el estereotipo de género de que a las víctimas no se les cree, se presume que mienten cuando denuncian una situación de violencia sexual. El hecho de que solamente se haga para estos casos sin ningún otra justificación, que el hecho de que la persona haga una denuncia por violencia sexual, no hay nada en el caso particular que amerite este examen de cierto dudoso rigor científico. Bueno, llama la atención que se haga solo para estos casos. A diferencia de otros peritajes psicológicos, o sea, estamos hablando particularmente de cuándo está destinado a determinar si la mujer fabula o no. Otro de los casos que me interesaba mencionar era el caso de Ángulo Lozada, que
En este caso, el tribunal profundiza sobre los alcances de la violencia institucional con relación a las prácticas revictimizantes y llamó la atención sobre 2 puntos en particular que tienen que ver con los exámenes médicos forenses y la recepción de los testimonios. Sobre la recepción de los testimonios, me parece relevante destacar que el tribunal hizo hincapié en el rol que había tenido la fiscal, quien entrevistó a la joven sin la presencia de un representante legal, en un ámbito informal y sin perspectiva de género ni niñas, ¿no? Estábamos hablando de una joven que no era mayor de edad. En este caso, la Fiscalía, en lugar de mostrar empatía y sensibilidad, intimidó a la víctima y la sometió a un interrogatorio plagado de estereotipos. Por ejemplo, también acá es interesante porque la Corte también llamó la atención de las preguntas que formularon los jueces ciudadanos, por ejemplo, cuando se cuestionó la violación que habría sufrido la niña porque no había gritado. Esto de que, bueno, como no gritó, no, digo, entonces como dudó de que el hecho haya sido una violación porque ya no demostró ningún tipo de resistencia siquiera. Y por esto la Corte sostiene que estos estereotipos refuerzan la idea equivocada y discriminadora de que una víctima de violencia sexual debe ser débil, mostrarse indefensa, reaccionar o resistir a la agresión. También en este caso la Corte resaltó las preguntas dirigidas hacia los testigos o familiares de la joven, que, por ejemplo, decían por qué dejó a una muchacha joven con un hombre joven solos, desde qué edad como matrimonio han permitido que la niña se pinte o se arregle, cuántos novios ha tenido la niña. Incluso la fiscal le preguntó al padre si en alguna oportunidad la niña los había encontrado revisando sitios pornográficos. Nada que no tenía nada que ver con los hechos, pero demuestran ciertos tratos prejuiciosos y estereotipantes, tanto para la niña como para sus familiares, digo, lo cual hace muy difícil sostener un proceso judicial si con lo que te vas a encontrar todo el tiempo es esta respuesta. Digo, lo más probable es que es muy entendible que la gente desista en estas circunstancias, y también digo que si la prueba está orientada hacia estos lados, bueno, que no se determine no se averigüen adecuadamente los hechos también. Entonces, yo creo que con todo lo que dije hasta ahora, muy rápidamente, y digo, traté de sintetizar en media hora conceptos que son muy complejos, así que les pido paciencia, digo, en ese sentido yo no tengo problema de compartir material, a quien le interese profundizar sobre algún punto respecto de otro. Al final de la presentación está citada toda la bibliografía con la que trabajé, pero me parece interesante señalar que en función de estos conceptos que hemos trabajado hoy, sobre todo el concepto de injusticia testimonial, bueno, y el de injusticia hermenéutica, digo, bueno, ¿qué herramientas, qué podríamos hacer ahora, qué acciones podríamos promover para realizar ciertos ajustes y cambios en los procesos judiciales para evitar tratos revictimizantes y resoluciones erróneas u arbitrarias de los hechos? Bueno, en primer lugar, me parece fundamental el ajuste en la recepción del testimonio en las entrevistas o declaraciones testimoniales, o sea, poner el foco en el espacio donde se toma testimonio, lo que se pregunta, cómo se pregunta, los comentarios ajenos a los hechos que se tienden a hacer para juzgar a la víctima. Digo, si, por ejemplo, no sé, bueno, si te vestís así, ningún tribunal te va a creer. Bueno, todo esto desmotiva cualquier participación en un proceso judicial. Formaciones y capacitaciones sobre estereotipos prejuiciosos identitarios y de género. En este sentido, promover herramientas para que los y las funcionarias puedan identificar formas sesgadas de escucha, tratar de concientizar sobre sesgos para tratar de revertirlos. Sensibilizar sobre las dificultades concretas que pueda presentar una persona a la hora de comprender y expresar sus experiencias. Esto también es interesante y lo ligo a las cuestiones de injusticia hermenéutica. A veces el hecho de no tener los problemas sobre la ausencia de ciertas herramientas o conceptos claves para abordar ciertos tipos de hechos también es un problema institucional. Digo, ¿con qué herramientas
vamos a abordar un caso. Y también muchas veces esto afecta a las personas, porque, como decía, con el caso de matrimonio, muchas personas piensan que, digo, bueno, esto que me está pasando en realidad es propio, bueno, una relación de matrimonio, lo tengo que soportar, cuando en realidad no es así. Entonces, tener cierta sensibilidad y capacidad de entender la experiencia de las personas que atraviesan una situación de alguna situación conflictiva, y tratar de ser respetuosos de ese proceso y pensar comprender ciertas dificultades que puedan presentar a la hora de relatar su testimonio. Cambios, esto se liga con el siguiente punto, que tiene que ver con los cambios y actualizaciones interpretativas sobre lo que entendemos por violencia sexual. Esto, insisto, con repensar las categorías y conceptos, tratando de dejar ciertos estereotipos prejuiciosos de lado. Hoy en día, digo, ya tenemos cierta cantidad de trabajo académico que al cual podemos referenciarnos sobre qué entender por violencia sexual. Digo, incluso los fallos de la Corte Interamericana, informes de la Comisión Interamericana que nos pueden ayudar a definir de una forma más adecuada, con una perspectiva de derechos humanos, la violencia sexual en general y determinados tipos de violencia sexual o el acoso sexual, entre otros, porque hasta el momento las interpretaciones dogmáticas que seguíamos usando eran de ciertos autores que insistían con que la única forma de violencia sexual es cuando deja daño físico, o algunos autores ampliamente citados y difundidos han escrito sobre que, bueno, en realidad una mujer cuando dice que sí, cuando dice que no, en realidad quiere decir que sí, entonces hay cierta fuerza física que es para tratar de superar el decoro de la mujer, entonces ese caso no sería violación. Bueno, todas estas interpretaciones, aunque nos parezcan súper lejanas, no lo son tanto en el tiempo, entonces tratar de priorizar una literatura seria y acorde a una perspectiva de derechos humanos y actualizada sobre los problemas que estamos abordando. Construir datos sobre violencias sexuales para tener un mejor acercamiento al fenómeno y desmitificar ciertas creencias erróneas, e incluir en las instituciones a grupos sociales históricamente discriminados en los procesos de toma de decisión, de creación del derecho, de la investigación. Esto no quiere decir que por el hecho de que haya más mujeres o personas trans en el ámbito judicial, bueno, uno va a garantizar una perspectiva de género, pero sí me parece interesante y me parece necesario la representatividad, por un lado, pero también los aportes que pueden hacer personas con diferentes experiencias a partir de sus identidades sexogenéricas o de diferentes situaciones sociales que pueden hacer un aporte diferencial en ese sentido. Creo que, bueno, un ejemplo de eso me parece que es la situación, los reclamos legítimos relacionados con la cantidad de la inclusión en la Corte Suprema de personas que no sean exclusivamente hombres, como nos pasa hoy en día en el caso de Argentina. Me parece que, bueno, esos reclamos o me parece que trascienden no solamente en la Corte Suprema, sino en todos los espacios institucionales. Me parece relevante pensar la inclusión en las instituciones de grupos socialmente, históricamente discriminados, para tratar de tener una mirada más amplia y comprensiva de los diferentes fenómenos que nos aquejan. Entonces, como para cerrar, me parece que podríamos concluir que los prejuicios identitarios generan una serie de problemas en la administración de justicia, y el primer paso es reconocerlos, definirlos, ponerle nombre y tratar de resolverlos. Los conceptos y el marco teórico con el que trabajemos y abordemos un caso judicial será clave para mejorar el acceso a la justicia y la resolución de los casos acorde a los derechos fundamentales. Y en términos generales, los prejuicios identitarios afectan el acceso a la justicia, ya que las personas que pertenecen a ciertos grupos sociales saben que no serán escuchadas debidamente por el sistema judicial, que su testimonio será menoscabado por quienes son, lo que afectará la valoración de la prueba y, por ende, la decisión del caso. Ahora bien, y esto para cerrar, esto significa que cuando una persona denuncia un episodio de violencia sexual debemos creerle sin más. Estamos en esta encrucijada, bueno, denuncian un caso de violencia sexual, es bueno, le creo porque está denunciando un caso de violencia sexual, entonces le tengo que creer sin más. No, por supuesto que no.
el hecho de poner el foco en la credibilidad en el marco de un proceso judicial no debe reducirse a un acto de fe del tipo le creo o no le creo, ya que esto justamente puede generar una situación de arbitrariedad y estar fundado en estereotipos prejuiciosos, ya sea que para creer de menos o de más, o le otorgo más crédito a una persona que a otra. Bueno, no. Lo que se trata es de otorgarle, de tomarse en serio las denuncias. Digo, de justamente de tomarse en serio, de realizar una escucha activa, comprometida con la persona que está realizando, que está brindando su testimonio, y hacer las preguntas adecuadas acorde al caso y al relato de la persona. Bueno, acá como les decía, un poco les agradezco la exposición. Acá están mencionados algunos de los trabajos con los que armé la presentación de hoy. Tengo muchos más, pero bueno, para que tengan ahí un poco de referencia del contenido que acompañó esta presentación. Y bueno, ya calculo que ya estoy de tiempo, así que, Caro, voy a dejar el espacio para las preguntas. Gracias, Gise. Excelente tu disertación. Muchas gracias por tu ponencia. Efectivamente tenemos como 10 minutos máximo o 5 minutos para preguntas, entonces abrimos el espacio para preguntas. Si alguien quiere plantearla, puede levantar la mano. Y si no, yo quisiera hacerle una pregunta a Gise. Gise, desde tu opinión, ¿qué piensas tú de los test de credibilidad utilizados por la psicología forense frente a la fiabilidad del testimonio? ¿Qué opinión te merece ese tipo de test? ¿Te referís a los test que mencionaba Ana y a los que... A mí me parece, a ver, digo, en primer lugar me parece que muchas veces hay ciertas medidas de prueba en los casos de violencia sexual que, bueno, digo, esto por la práctica, muchas veces es, bueno, no tengo otra prueba, entonces, digo, esto lo voy a decir más ya desde el llano y desde mi observación como participante de los procesos judiciales. Bueno, no tengo más pruebas, bueno, tengo violencia sexual, es solo el testimonio de la víctima, no tengo más para hacer, bueno, la mando al cuerpo médico forense, que le hagan, digo, lo digo en estos términos porque en estos términos se plantea, para que le hagan un informe, un test de fabulación, como lo llaman coloquialmente, que aparte, incluso en muchos casos se hace diciendo, porque me va a salir bien, porque no me va a dar que es una persona que... Y eso me va a permitir acreditar el testimonio de ella. El punto es que, primero, eso tiene un problema en el sentido de que no se visibiliza un montón de prueba o indiciaria o de contexto o determinados diferentes tipos de pruebas que se podrían obtener a partir de, bueno, de tomarse en serio ese testimonio, de hacer las preguntas adecuadas y digo, de relevar después a partir de eso otros elementos probatorios. Entonces, como ya parto de la premisa de que el testimonio de violencia sexual no me va a dar más pruebas que el testimonio, no hago más nada. Y a lo sumo lo que hago es mandar al cuerpo médico forense para hacer un peritaje para tratar de determinar si está diciendo la verdad o no. Que, insisto, demuestra el trato discriminatorio porque no se hace en otros casos. Y me parece que lo más problemático es no dedicar el tiempo, las energías o los esfuerzos a tratar de delimitar otros elementos probatorios que sí podrían resultar relevantes para el caso y que podrían aportar información indiciaria de contexto sobre los hechos en sí, etc. Después me parece que hay otros... ¿Esto quiere decir que cualquier peritaje está mal? No. Hay un montón de peritajes que sí pueden aportar información relevante, por ejemplo, que tienen que ver con si ciertos hechos dejaron secuelas al daño a la salud mental, secuelas psicológicas. Digo, porque justamente en Argentina, por ejemplo, un agravante es aquellos hechos de abuso sexual que generan un daño en la salud de la persona. Digo, y entonces no está mal hacer peritajes psicológicos para determinar si esos hechos causaron un daño o una secuela psicológica o algo o relevar algo en ese aspecto. Pero sí me parece problemático aquellos que tienden a tratar de corroborar la veracidad de la víctima, también porque
son muy cuestionados en términos de rigor científico también. Entonces, me parece que aun cuando el resultado puede ser como no se puede determinar que la víctima miente o no miente, porque generalmente pasa eso, me parece que me parece más una decisión de política criminal prescindir de estos informes en casos que no tienen ningún sentido, ninguna razón para cuál hacerlos, y porque también, digo, habría que pasarlo por un tamiz científico para determinar, bueno, si son válidos o no. Entonces me parece que ese es el problema que yo advierto prioritariamente. Muchas gracias, Gise, por tu respuesta. Bueno, Bien. ya hemos cumplido el tiempo del curso. Muchas gracias a todos por su atención, por sus preguntas. Le voy a conceder el uso de la palabra a Mónica para que haga el cierre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina por tu excelente moderación y por supuesto a Gisela. Ana ya se ha retirado y así que simplemente agradezco a Gisela por una exposición muy clara, donde ha intentado condensar muchísima información en muy poco tiempo, así que Gise nos dejas pensando y con la deuda del material que están pidiendo allí en el chat. Creo que, bueno, esta primera sesión del curso ha sido como muy valiosa. Se ha hecho mucha referencia a lo que es el momento de recolección de la prueba, eh, y que en realidad creo que es vital porque lo que allí no se haga luego no llega a las etapas de juicio y por lo tanto ya lo que de comienzo empieza escaso o empieza corto en cuanto a la cantidad de pruebas que se puede reunir, seguramente termine en un conjunto probatorio de muy baja calidad y con muchas dificultades para tomar alguna decisión seria sobre los hechos. Y en este sentido me viene a la idea la reflexión que hace Andrés Páez, el profesor colombiano, cuando dice que, bueno, estereotipos y sesgos están presentes, son inevitables, entonces el esfuerzo que hay que hacer es el de adecuar los diseños institucionales y normativos para cerrar en la mayor medida posible las oportunidades para que esos sesgos y esos estereotipos emerjan. Entonces, investigaciones completas, bien hechas, que no hagan tanto foco en el relato de la víctima, donde se busquen pruebas de corroboración, donde se indague mucho el contexto y dejemos de mirar en la víctima y en su capacidad de fabular, de mentir y demás, o en las razones por las cuales puede estar haciendo una denuncia, como las dos expositoras señalaron, cosas que no nos preguntamos en el resto de los delitos. Creo que es el gran desafío que tenemos en nuestros procesos judiciales. Les agradezco a todos y a todas la presencia. Cerramos aquí. Nos volvemos a ver el próximo jueves a la misma hora para escuchar a Marianela Delgado Nieves y a Julieta Di Corleto, también en una estructura temática parecida a la de hoy, un tema, digamos, para cada fuero, uno para cada lado, para los distintos espacios, porque bueno, la transversalidad de la cuestión de género así lo exige. Yo también me despido de ustedes porque en la próxima oportunidad quien va a presentar y a cerrar va a ser la presidenta de la red de mujeres, la doctora Vicky Boicoechea. Así que desde ya que, bueno, muy agradecida por su presencia, por las intervenciones de las expositoras y por supuesto a Carolina, nuestra moderadora. Muchas gracias, que tengan una muy buena jornada, lo que queda del día. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego.